a la casa de suya cuando usted se está alistando para la boda, voy a tomar en la boda y voy a tomar un montón de cosas. Cuando se casan, vienen otra vez y yo les hago otra sesión. Bueno, ¿fue algo? Y yo, sí, $300, mentira. Y él está hablando, ¿verdad? Así, así, y se vuelve y dice, ¿cuántos era que les había cobrado? Y dice mi esposa, $300 y hace. $300. Y mi esposa le enseña el correo y dice, si eso le cobré, eso es. Pero yo por dentro digo, yo no tengo los $300 tampoco. Y digo, ay, Señor. Y me dice, ve, hagamos una cosa. Deme el 50% ahorita y después de la boda me da el otro 50% y nosotros le vamos a hacer un video, le vamos a hacer no sé qué y le voy a tomar no sé cuántas miles de fotos y para ese entonces darlo en un disco era wow, ¿verdad que sí? Ahora ya eso es nada que ver. Pero, y la cosa es que nosotros dijimos, ay, salimos de ahí felices, pero a la vez decíamos, ¿y dónde vamos a sacar los $150? Pero la cuestión es que días después, la familia de mi esposa nos invita a ir a la playa juntos, en familia, y nos vamos a pasear, y vamos hablando, vamos a caminar ahí a la arena, y vamos de la manilla ahí, y vamos hablando del tema, y le digo yo a mi esposa, amor, ¿qué vamos a hacer? Hay que pagar los $150 como dentro de 2 días. Y dice mi esposa, no sé, Dios va a hacer algo. Y esto le va a parecer fantasioso, pero es un hecho de la vida real. Y mi esposa es testigo aquí. Y íbamos a caminando así de la mano, tomados de la mano, y un pronto a otro hace el mar. Y donde seca, brilla. Y me tiro. Y agarro, y era un anillo, pero yo me lo puse y parecía, no parecía un anillo, parecía, no sé, era grandísimo. Era como el anillo del dedo de chiquitico de Jesús, ¿verdad que sí? Y yo dije, wow, pero nada, debe ser. Y nos vamos. Y yo le dije, empeñémoslo. Porque venderlo, yo no sé nada de esto, yo no sé de oro, yo no sé nada. Vamos ahí, vamos a un lugar. Y cuando llegamos, hace el chavalillo, uy, ¿y esto dónde lo sacaron? Y yo. Y le digo yo, ¿por qué? Me dice, estos son 3 oros de 24 quilates. Y, ajá, ¿y cuánto me da? Y me dice, un monto, no le voy a decir qué, por aquellos los chapitos, ¿verdad? Y le digo yo, no, muy poquito. Y él me dice, bueno, le doy tanto. Entonces dije, le interesa. Y entonces yo le dije, no, muy poquito. Bueno, y al final terminó pagándonos más de lo que necesitábamos para pagar la mitad del fotógrafo. Y así Dios nos proveyó ese día. Parecía mentira. Y yo decía, ¿cómo esto va a ser un anillo? Era como así. Yo no sé el dedo de quién era. Se le cayó a Jesús del cielo y yo lo encontré. Pero ¿sabe? Dios lo hizo así. Por que conste, yo volví a ver así, la playa estaba vacía. Por aquello. Que usted diga, pastor, no preguntó. Bueno, y tampoco me va a poner ahí en media playa, ¿de quién es un anillo? ¿Verdad? No, tampoco, ¿verdad? Soy pastor, pero no soy tonto, ¿ah? Y ¿sabe? Así Dios lo proveyó y era legítimo. Y se sintió tan bien que Dios lo haya hecho así por muchas cosas, porque vivimos milagros y maravillas que Dios hizo y sigue haciendo en nosotros. Pero ¿sabe? Fue algo maravilloso sentir que era algo real. Se siente bien decir, wow, me encontré algo real. Cada vez que voy al mar sigo orando, pero no, Dios solo me ha respondido de esa manera. Pero ¿sabe? Un día Jesús iba caminando. Vamos a Marcos capítulo 11, por favor. Marcos capítulo 11. Y vamos a encontrar un milagro del Señor Jesús. De la categoría de los milagros que tienen que ver con la naturaleza. Elementos de la naturaleza usados por Cristo para manifestar su poder y su gloria.
Y en Marcos capítulo 11, empezando en el verso 11, vamos a encontrar el único milagro de Jesús, o el único milagro que Jesús hizo, que se encuentra en la clasificación de milagros, donde Jesús utilizó la naturaleza para hacerlo, pero que tiene que ver con algo de destrucción. Es el único. Todos los demás tenían que ver con sanación, todos los demás tenían que ver con algo que nosotros humanamente le llamáramos positivo. Pero en esta ocasión, este milagro tenía que ver con algo de destructivo. Algo que tal vez a los ojos de los hombres es malo, pero no ante los ojos de Dios, porque Él quería dejarnos una enseñanza como el Señor de todas las cosas. Y en Marcos capítulo 11 vamos a encontrar y vamos a ir leyendo poco a poco la historia, empezando en el verso 11. ¿Lo tenemos, amén? Dice así la palabra del Señor, Marcos 11, versículo 11. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Mis hermanos, después de la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén, recuerda que Él entró en un burro y no en un caballo. Eso era algo muy importante de historia, de cultural, y era que un rey cuando se sentaba en un caballo era porque iba para la guerra, pero cuando un rey se sentaba en un asno, se sentaba en un burro, era porque eran tiempos de paz. Y lo que el Señor quería dar el mensaje aquí es que Él era un rey de paz, que Él no venía a hacer conflicto bélico entre las naciones y entre ninguna otra cosa, sino que Él quería venir y traer paz. Y Él quería dejarlo sumamente claro de las personas que estaban esperándolo a Él como el rey de los judíos. Entonces Él busca a un asno para hacer su entrada triunfal a Jerusalén. Cuando Él entra a Jerusalén, después de pasar ahí un tiempo, dice la Biblia que se fue a Betania con los 12. Este lugar, Betania, mis hermanos, tiene características muy importantes, porque este lugar fue donde Jesús desarrolló muchas cosas importantes durante su ministerio. Ahí fue donde el Señor se movió frecuentemente. De hecho, este lugar, llamada la casa del pobre, la casa de dátiles o la casa de aflicción, Betania, también se conoce en la Biblia con otro nombre a través de Juan el Bautista. En este lugar que está al este del Jordán, donde Juan el Bautista también estaba bautizando, que él le llamó Betabara, ellos estaban allí haciendo cosas importantes por el reino de Dios. Era una aldea en la falda oriental del Monte de los Olivos, un poco más a 2.5 kilómetros. De hecho, la Biblia lo que dice era que estaba a 15 estadios de Jerusalén. Y ellos estaban allí haciendo el ministerio. Algo importante de este lugar, Betania, es que ahí era donde vivía Lázaro. ¿Recuerda? Era alguien especial para el Señor. Era también donde vivía Marta y María. Era donde el Señor, del lado de Judea, Él le llamaba su hogar. Este lugar de Betania era importante para el ministerio del Señor Jesús. Y en medio de esta historia vamos a encontrar a Jesús caminando hacia este lugar después de haber entrado a Jerusalén triunfando. De hecho, allí en Betania también es donde ocurrió la ascensión de Cristo. Este lugar, Betania, fue escogido por el Señor para hacer cosas importantes. Pero hay algo importante aquí antes de seguir, porque no vaya a ser que alguien me pregunte ahora al final. Hay personas que dicen que entre el relato de Mateo y entre el relato de Marcos hay una contradicción, pero no hay una contradicción. Hay personas que dicen que pasó al día siguiente, hay personas que pasó el mismo día después de haber entrado ahí, pero escúcheme bien, lo importante de entender esto es que Mateo escribió el Evangelio de Mateo para los judíos, era el mensaje para los judíos. Y Mateo lo que hizo fue tomar su relato bíblico y hacerlo de una forma tópica. Él lo realizó por temas, iba trabajando el escrito por temas. A diferencia de Marcos, Marcos fue más detallista en cuanto a la cronología. No es que hay una contradicción en la Biblia, es que la estructura de escritura de los dos evangelios son diferentes. Por aquello que alguien le llegue a preguntar alguna vez, o le acabo de dar un dato simplemente para defender la palabra del Señor, ¿ok? No hay contradicción en esta historia de la higuera que vamos a escuchar ahora. Versículo 12, vamos a encontrarla aquí. Dice así la palabra del Señor. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, porque él era 100% hombre también.
y tenía hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas. Entonces él dijo, hay hojas, hay fruto. Entonces él se acercó ahí, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Mis hermanos, el Señor maldice la higuera. El Señor condena la higuera y le dice, por no tener frutos, por no dar fruto, nadie más va a poder comer de usted. Nadie más va a poder sacar provecho de usted para beneficio de la persona que lo come. Nunca más, ya no hay forma de que eso pase. Y el Señor entonces dice una predicción sobre la higuera, de que esa higuera ya nadie más iba a poder hacer uso de ella o alimentarse de ella. Y continúa la historia, verso 15, preste atención. Vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad, versículo 20, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acercándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis. Y Jesús dijo, y os vendrá. Mis hermanos, en medio del peregrinaje en esta tierra y su ministerio, Jesús quería dar una enseñanza a sus discípulos. Y cuando ellos llegaron al día siguiente de haber visto que Jesús había hecho una maldición sobre la higuera, ellos observaron con sus propios ojos que esta higuera, que era estéril, verdaderamente se había cegado, que verdaderamente ya no daba más fruto, porque el Señor Jesús así lo había dicho. A mí me hubiera gustado poder tener ese poder cuando recién nos pasamos a nuestra casa y teníamos una chayotera. Y yo no sé, pero no hay planta más condenada que esa chayotera, ¿verdad? Se mete donde sea, por donde sea, crece lo que sea. Y nosotros era cada rato denle y denle a la chayotera y nada, que se moría la pobre, ¿verdad? A mí me hubiera gustado decir, ¿sabe qué, chayotera? Sécate. Pero bueno, yo no tengo ese poder, solo Jesús puede hacerlo, ¿verdad que sí? También cuando era niño me dieron ganas con una vecina para confesarme aquí, que tenía un palo de jocotes y no me regalaba. Y yo tenía ganas de decirle al palo de jocotes, sécate, solo para que no le diera a la vecina, pero eso era muy carnal, ¿verdad que sí? Y pecaminoso. Pero solo Jesús podía hacer eso, solo Él tiene el poder de controlar la naturaleza de esa manera, así es. Pero esta higuera, mis hermanos, tiene muchas enseñanzas para nosotros. Y esas enseñanzas que esta higuera tiene para nosotros, mis hermanos, tiene que ver primeramente con lo que Jesús quería enseñar a los judíos. Israel se había convertido, mis hermanos, en una higuera estéril. Israel había sido diseñada por Dios para que diera fruto, para que pudiese dar fruto realmente. Esta higuera, mis hermanos, tenía que dar un fruto para bendición de todas las personas, pero en Marcos capítulo 7, verso 6, Jesús les dice, hipócritas, porque bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Era solamente apariencia, era una religión vacía, pero recuerda, no eran genuinos. Eran una copia.
barata de lo que Dios quería que ellos llegaran a ser. Y se conformaron con eso. Se conformaron con alardear de que ellos eran el pueblo de Dios sin lograr los propósitos de Dios. Jesús lloró sobre Jerusalén por esa falsa religiosidad que no le permitió reconocer el tiempo de su visitación. Dice la Biblia en Lucas capítulo 19, versículo 41 al 44, cuando llegó cerca de la ciudad al verla, lloró sobre ella diciendo, si tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora has cubierto tus ojos. Mis hermanos, ellos no podían ver lo que estaba pasando porque no tenían una fe genuina. Tenían muchas hojas, pero era estéril. Tenía muchas hojas, parecía, y tenía una apariencia de ser una planta sana, pero no estaba cumpliendo su función. Y nosotros como cristianos tenemos que comprender que nuestro Señor Jesucristo también quiere encontrar frutos espirituales en nuestra vida. Vea lo que dice Mateo capítulo 21, verso 43. Mateo capítulo 21, verso 43, dice la palabra del Señor así: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Escuche bien este pasaje porque es muy importante. Mis hermanos, yo he tenido conversaciones serias con cristianos que no creen en dar frutos para Dios. He tenido conversaciones serias de cristianos que andan buscando congregaciones donde les pidan el mínimo para ellos vivir tranquilos sin darles un fruto para Dios. Pero Jesús le dijo a los judíos así, vuelva a leerlo por favor, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él, haciendo referencia a la iglesia del Señor. Diciéndole a los judíos, ustedes tuvieron su oportunidad, pero ahora otra gente va a hacer lo que a ustedes les tocaba hacer y hacer que yo sea conocido a todas las naciones. Mis hermanos, esa gente que debe producir los frutos para Dios somos nosotros, la iglesia del Señor. Somos nosotros, mis hermanos, los que debemos huir de las apariencias y de ser una higuera que tal vez parece con muchas hojas, pero que no tiene realmente fruto. Vemos en la palabra de Dios que significa tener una vida cristiana solamente de hojas sin frutos. Y necesitamos nosotros aprender esto. Escuche bien. Tener una vida cristiana solamente con hojas, sin frutos, se llama religiosidad. Y el Señor no anda buscando una religiosidad en nosotros. Él anda buscando una vida cambiada, mis hermanos, por el poder de su Santo Espíritu. Así como Adán y Eva se cubrieron con hojas de higuera para tapar su pecado, hoy en día muchos cristianos parece que tienen hojas, pero no tienen frutos. Y usted y yo tenemos que tener cuidado. Tal vez una vida sin un verdadero cambio, sin un verdadero arrepentimiento, solamente aparentando delante de las personas que su vida agrada a Dios, pero en la soledad, en casa, con su familia, es todo lo contrario. Mi estimado hermano, hermana, tal vez se escucha a personas que cantan y adoran en la iglesia, pero en su casa son diferentes. Tal vez se escucha como las personas que en la iglesia son legalistas y juzgan la vida de las personas, pero en su vida personal tienen pecados ocultos o peores que las personas que ellos juzgan. Tal vez suena a las personas que aparentan delante de las personas una falsa santidad y una falsa espiritualidad, pues su corazón está lleno de odio, de envidia, de amargura, murmuración y de muchas maldades. Suena igual, mis hermanos, a personas que solamente actúan como cristianos dentro de la iglesia, pero no comprenden que no podemos engañar al Señor en ningún lugar. No podemos engañarlo. El Señor sabe si somos higueras que tienen muchas hojas o somos higueras que tienen frutos. No podemos engañar al Señor. Son personas que sirven en la obra del Señor, pero no aman al Señor de la obra. Que les gusta el ambiente de iglesia, pero no han entendido que esto no se trata de compadrazgos, esto se trata de Cristo. Yo conozco personas, mis hermanos, en mi juventud lo viví y lo sigo viviendo hasta el día de hoy como pastor, lo observo, como personas por defender lo indefendible están dispuestos a dejar a su Señor para seguir a sus amigos. No tiene sentido. En Juan capítulo 21, versículo 15 al 17, Jesús dijo eso. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás,
¿Me amas más que esto? El Señor estaba interesado si Pedro realmente le amaba como tenía que ser. Estaba interesado si realmente que Pedro le amaba como él quería. Me encanta esa pregunta porque Jesús no le dijo, Pedro, dígame una cosa, ¿usted ama a las ovejas y a los corderos? ¿Verdad que no? Jesús le preguntó a Pedro, Pedro, ¿usted me ama a mí? Yo quiero que usted haga la obra, pero ¿usted me ama a mí? ¿Como es necesario para hacer la obra? El Señor quiere que cada uno de nosotros que servimos en la obra del Señor, llámese popularmente a tiempo completo, o llámese como un laico tremendamente fiel, mis hermanos, Dios no nos ha llamado a ser activistas ministeriales, nos ha llamado a ser santos para su honor y para su gloria. Y necesitamos entender que solamente a través del arrepentimiento y la verdadera creencia en que el Señor puede levantar a cualquier persona, restaurarle y verdaderamente, escúcheme, ponerlo a servir en santidad, es que usted va a poder seguir adelante. Hay muchas personas que ven a alguien caer y le tachan con una etiqueta como si fuera ya para toda la vida. Pero déjeme decirle que en la Biblia, tanto como el juicio, también está el perdón. Y el Señor puede restaurar a personas a su estado de pureza para poder hacer la obra de Dios como tiene que ser. Y cada uno de nosotros tiene que creer en eso. Es necesario que volvamos a amar al Señor de la obra, que trabajemos en la obra de Dios con amor, pero que nuestro ministerio no se convierta en un ídolo que haga que nuestro corazón se aparte del Señor de la obra. No podemos permitir esto, ya que el Señor prefiere un corazón entregado, un corazón puro, un corazón genuino delante de Él. ¿Sabe? Esto de la higuera se parece a personas que no comprenden que no se puede dar frutos si caminamos por la vida lejos de Dios. En Juan capítulo 15 Jesús dijo, apartados de mí, nada podréis hacer. Podemos decir que somos cristianos, pero la palabra de Dios es clara. No se es cristiano por lo que decimos, sino por los frutos que damos. Porque Jesús dijo, por los frutos los conoceréis. Usted no es cristiano por venir a la iglesia, es lo que usted hace en la iglesia. Usted no es cristiano porque usted se congrega, usted es cristiano por la forma como usted ama, sirve y vive para Dios, como cantábamos ahora anteriormente. Mis hermanos, nosotros necesitamos entender que ser creyentes es ser genuinos y ser creyentes es dar fruto. No sea una copia. Sea algo que hace sentir orgulloso a su Señor. Que cuando el Señor diga, quiero ir a ver esa higuera que tiene hojas, ponga su nombre ahí. Y Él se acerque para tomar de esa higuera, para usarlo para su gloria. Que Él pueda llegar y decir, en esta higuera hay fruto. Puedo utilizar esta higuera para lo cual fue creado. Y no necesito reprenderla. Mis hermanos, yo creo que la pregunta final es muy sencilla. ¿Le importa a usted dar fruto? Porque quizás usted ha escuchado este mensaje y por dentro usted está solo recibiendo información y usted dice, bueno, pastor, la verdad, yo sé que soy un hijo de Dios o una hija de Dios porque Cristo está en mi vida, yo le he pedido perdón por mis pecados. Pero hace mucho tiempo, la verdad, el dar fruto no es un tema que me interesa. Qué triste sería eso, ¿verdad que sí? Pero es una gran realidad en la vida de muchas personas. Es por eso que quiero exhortarle y animarle. Que como Jesús dijo, vuelva conmigo por favor a Marcos, a la historia original. Marcos capítulo 11, versículo 20. Marcos capítulo 11, verso 20. Esta fue la aplicación de Jesús, de su propio milagro, y eso me encanta. Porque Él mismo le dio el cierre, Él mismo le dio la aplicación a esto.
Dice Marcos capítulo 11, verso 20 al 24 así. Y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Y esto fue lo primero que Jesús dijo en enseñanza a Pedro. Respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios. ¿Quieres ser una persona que da fruto? Tenga fe. Tenga fe. Alguien dijo que la fe es la puerta para conocer a Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios tiene que creer que Él está ahí, crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan, dice en Hebreos 11. Tenga fe en Dios. ¿Sabe? Yo no sé si usted alguna vez ha pensado en esa expresión que el Señor dijo, que el que tiene fe puede mover montañas. No está hablando de montañas físicas. Yo no puedo decirle a ese monte, sepárese, pero sí hay montes en mi vida que yo puedo derrotar y ganar con fe. ¿Sabe quién lo demostró así? De una forma ilustrativa de este punto. ¿Recuerda a Caleb? Cuando él le dijo: Señor, dame este monte y con mis fuerzas yo lo voy a tomar. Yo no sé cuál es el monte que se ha levantado su vida y que parece un gigante el día de hoy. Pero sabe, una de las cosas que yo más alabo al Señor es darme la oportunidad de conocer personas que le han creído a Dios y han visto cómo Dios mueve montañas. Sabe, hoy no lo sabía, y yo sé que si se da cuenta que estoy haciendo esto me va a regañar, pero no le cuento, ¿está bien? Pero hoy yo me di cuenta que nuestro misionero está en la iglesia en Kelview Heights, en Midland, Texas. Y ahora que llegué a mi casa después del almuerzo, después de la sudada de la mañana, qué calor, ¿verdad? Refrescarse un poco y estudiar y repasar el mensaje para esta tarde, vi que estaba la predicación en él en Facebook, entonces la escuché. Y le pidieron a nuestro misionero que diera un testimonio en forma de predicación, lo que significa para él más de 50 años de ministerio. ¿Cómo usted predica 50 años en 30 minutos? Y él dijo estas palabras: yo puedo definir, ahora en inglés, él dijo, yo puedo definir mi ministerio de estos 50 años en 9 palabras. Y él dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Y déjeme decirle que yo alabo a Dios y no puedo hablar mucho si no voy a llorar, por darme la oportunidad de haber tenido en mi vida un mentor como mi misionero. Porque yo creo que él es un hombre que ha visto montañas moverse hasta el día de hoy. Milagro tras milagro, tras milagro, tras milagro. Y yo creo que cuando nosotros nos rodeamos de personas así, nuestra vida puede ser igual. Dios sigue haciendo milagros, pero usted nunca va a disfrutar de eso sin fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Quiere ser una persona de fe? Jesús lo dijo, siga leyendo conmigo, versículo 23 y 24. Porque de cierto os digo, que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no duda en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis, ¿cómo? Orando. ¿Quiere dar fruto en su vida? Sea un hombre y una mujer de oración. Alguien dijo una vez que toda acción maravillosa siempre está acompañada de oración. Y usted y yo a veces queremos que en nuestra vida pasen milagros, hayan cambios, y no oramos por nada, cuando deberíamos estar orando por todo. ¿Cuánto tiempo utiliza usted para orar? Para buscar el rostro del Señor. ¿Cuánto tiempo utilizamos para buscar a Dios de todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, en oración, pidiéndole a Dios que verdaderamente Él haga su milagro en nosotros? ¿Sabe? Hay un detalle muy importante de esta historia que quiero que vayamos a Mateo, por favor, para que la veamos para terminar.
Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 21, versículo 18, así. Mateo capítulo 21, versículo 18. Por la mañana volviendo a la ciudad tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino vino a ella. Y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo, nunca jamás nazca en ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuvierais fe y no dudareis, no solo haríais esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, dice la Biblia, creyendo, que dice la palabra del Señor, lo recibiré. Pero ¿sabe cuál es el problema que nosotros tenemos? La duda. ¿Verdad que sí? Señor, yo sé que usted es un Dios de milagros, pero yo dudo que usted pueda hacer el milagro en mi vida. Señor, yo sé que usted pudo sacar una legión de un gadareno. Yo sé que usted pudo, Señor, realmente hacer un milagro maravilloso con una higuera, que en este caso fue que la secó, Señor, y solo usted tiene el poder de hacer estas cosas, pero yo no creo que usted pueda hacer el milagro que yo necesito en mi vida. La duda es un enemigo de los creyentes para dar fruto. Es que yo no puedo. Es que fulano sí, pero yo no. Es que quizás Dios a mí no me quiere usar igual que al otro. Es que mi matrimonio jamás va a poder ser así. Con lo que hemos vivido, nosotros vamos a poder tener lo que otros tienen. Usted va a tener la maravilla y bondad de Dios si usted se acerca a Él, y eso es suficiente. Mis hermanos, deje la duda de lado. ¿Y sabe qué va a pasar en su vida? Dios le va a recompensar. Vuelva a Marcos capítulo 11, versículos 25 y 26. No damos frutos porque nos falta fe. No damos fruto porque nos falta oración. No damos fruto. ¿Sabe por qué más, mis hermanos? Versículo 25 de Marcos 11. Y cuando estéis orando, ¿qué dice la Biblia? Perdonad. ¿Qué dice la Biblia? Perdonad. El verbo perdonar está escrito de una forma imperativa, o sea, no es opcional. Yo conozco personas que acarrean tanto rencor en sus corazones. Y ellos mismos saben que ese rencor está carcomiendo sus huesos, dice la Biblia. No solamente por la falta de perdón, es que la falta de perdón es pecado. Y si usted no perdona, usted no puede dar fruto. Yo he visto tantas personas amargarse por no perdonar, alejarse de Dios por no perdonar, y terminan siendo presas de aquel o aquellos a quienes no quieren perdonar. ¿Quiere dar fruto? Perdone, para que vea cómo su vida va a florecer para la gloria del Señor. Y saben, lo último, versículo 26. Para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará. ¿Sabe? Recuerde esto. Todo lo que usted da, eso recibe. Y cuando usted entiende eso, va a cuidar lo que usted hace y dice. Si usted hace mal contra el prójimo, no espere bien del prójimo. Si usted habla mal del prójimo, no espere que el prójimo hable bien de usted. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Y la ley de la siembra y la cosecha es clave para dar fruto en nuestra vida. Si yo siembro lo bueno, voy a cosechar lo bueno. Pero si yo siembro lo malo, voy a cosechar lo malo. Si yo permito que en mi familia se coseche carnalidad, yo no puedo esperar que mis hijos tengan espiritualidad. No tiene sentido. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha.
Y el Señor está diciendo, si usted perdona, yo lo perdono. Ese es el resultado del perdón. En otras palabras, nos está diciendo, lo que usted siembra, eso va a cosechar. Y si usted quiere dar fruto, mi estimado hermano, recuerde siempre la ley de la siembra y la cosecha, porque todos quieren la bendición de Dios, sin sembrar para recibir la bendición de Dios. Que Dios nos ayude a dar fruto. O si no, mis hermanos, recuerde esto siempre. Se ve bien, parece que está bien, cuero de lagarto, de camello egipcio, montado por Faraón Ramsés III. Los relojes toman valor por quien lo usa, no por quien lo hizo, porque todos son iguales. Y de hecho el reloj de más valor en la historia, vale 28 millones, es por quien lo usó. Y se subastó, no fue que se vendió, se subastó en 28 millones el Rolex. Fue porque este actor, Paul Newman, lo usó una vez porque su novia se la regaló y le dijo, te amo, buen viaje, y se le dio un Rolex. Y él murió en esa, ¿cómo se llama? En eso. Entonces encontraron el reloj y lo empezaron a vender, y es como el talismán de los coleccionadores de relojes. Pero ese tiene ese valor porque es original, porque es genuino. Y no hay nada más feo que ver un cristiano falso. Si duele, cuando le engañan a uno y le meten gato por liebre, no hay nada más feo que ver un cristiano falso, y eso es lo que le hace daño al cristianismo. Dé fruto para que el Señor no lo seque. Incline su rostro y acompáñenme a orar. Estimado hermano y hermana, usted acaba de escuchar un mensaje sencillo de cómo dar fruto en su vida. Sea un creyente de fe, que realmente le cree a Dios. Sea un creyente de oración, porque la fe lo va a llevar a eso. Sea un creyente que perdona. Sea un creyente que adora a Dios y que entiende que todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Siembre bien, hermanos. Siembre bien. Siembre bien. Y de fruto para la gloria de Dios. Si usted ha estado viviendo el cristianismo sin importarle dar fruto para Dios, arrepiéntase hoy. Y dígale, Señor, yo no quiero ser una higuera seca. Señor, yo no quiero ser una higuera que no da fruto. ¿Sabe? Si usted toma tiempo para estudiar un poco más usted se va a dar cuenta que esta higuera estaba plantada en un viñedo. Eso no era normal. No era normal. Porque en una viña se plantan uvas, no higueras. Esta higuera era privilegiada, ¿y sabe qué? No aprovechó. No aprovechó los privilegios que Dios le dio y no dio fruto. No sea así, Dios le ha dado muchos privilegios. El Señor le ha dado de su gracia, su misericordia y sus bendiciones. Aprovéchelo. De fruto, mi hermano, mi hermana. Pastor, pero yo soy muy nuevo. Hasta el más nuevo puede dar fruto. Usted ya es un hijo de Dios. De fruto en su matrimonio. Ya es hora que se vea que hay un cristiano siendo el esposo de ese hogar. Ya es hora que se vea que hay una cristiana siendo la esposa de ese hogar, que hay un cristiano siendo el papá de esa familia, que hay una cristiana siendo la mamá de esa familia. De fruto en su familia. De fruto, hijo, hija. Que sus padres puedan ver que tienen una hija y un hijo que verdaderamente es cristiano. Que resuelve, que habla, que soluciona las cosas como un creyente y da fruto para la gloria de Dios. Usted no puede andar por la vida ahí peleado con el mundo y decir que es cristiano. No, mis hermanos. No manchemos el nombre del Señor. De fruto.
No vaya a ser que su higuera se seque y que al final no termine alimentando a las personas que Dios quería alimentar a través de su vida. De fruto y salga de aquí diciéndole: Señor, yo quiero dar fruto. Yo quiero dar fruto también para tu obra, Señor. Yo no quiero ser solamente un asistente a la iglesia. Yo quiero ser un verdadero discípulo, Señor. Yo quiero ser un verdadero cristiano. Yo quiero dar fruto, mi buen Dios. ¿Cuántos dirían esta noche: Dios, ayúdeme a dar fruto, por favor? ¿Se pondría usted de pie manifestando que ese es su deseo realmente en su corazón? Yo soy creyente y quiero dar fruto en mi vida. Quiero dar un verdadero y real fruto en mi vida. Padre bueno y todopoderoso, hacedor de milagros, Señor, así como usted hace maravillas y prodigios a favor de las personas, esta historia y este milagro nos recuerda que también usted tiene el poder para destruirnos, si fuese su voluntad. Aun cuando usted tiene tanto amor, aun cuando usted tiene tanta gracia, usted también es un Dios de justicia. Y sabemos, Señor, que su misericordia es para quien usted quiera tener misericordia. No es una regla por default, sino que es a quien usted desee. Ayúdanos, Dios, a no estar pensando si vamos a recibir misericordia. Ayúdanos a vivir una vida que está pensando en dar fruto para tu honor y para tu gloria. Una vida que refleja la fe, la oración, el perdón y que se esfuerza por sembrar lo bueno para cosechar lo bueno en su vida y en la obra del Señor. Dios, gracias por aquellos creyentes que no quieren ser falsos, no quieren ser una copia barata, sino que quieren ser legítimos delante de ti, Señor. Y que ese deseo, que ese anhelo se convierta en fruto, y en un fruto que permanezca para tu honor y para tu gloria. Bendice a cada papá y esposo que está tomando decisiones en esta noche de ser un verdadero cristiano y dar fruto en todas las áreas de su vida. Bendice, Señor, las decisiones de aquella esposa y aquella mamá que hoy está decidiendo ser legítima, una verdadera creyente en ti, llena de fe, oración, perdón y sembrando lo espiritual. Por favor, Dios, glorifícate en esa mamá y esposa que hoy está tomando decisiones. Asimismo con cada hijo, hija, joven, señorita, que está aquí, rogándote, Señor, por ser genuinos, reales, que sus padres, con mucho más razón, Dios, si son impíos, si no te conocen a ti, que puedan ver en ellos un cambio, una transformación en sus vidas, en obediencia, rectitud, hábitos que te den la gloria a ti, Señor. Oro por ellos y glorifícate, Señor, en sus decisiones. Glorifícate en cada servidor de esta iglesia y las decisiones que está tomando, Señor, a no ser una higuera llena de hojas que da una fachada de ser muy frondoso, pero sin frutos quizás, reales y sinceros delante de ti. Ayúdanos a que cuando tú te acerques a nuestra higuera, puedas tomar de ella, Señor, y aprovecharla por el fruto que nosotros estamos dando. Por favor, Dios, te lo ruego,
y ponemos nuestras vidas personales, nuestras familias y nuestra iglesia en tus manos. Ayúdanos a ser un pueblo que da fruto, por favor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.